Y les quería decir que desde hoy vamos a empezar a introducir un nuevo capítulo de esta serie y les voy a leer un texto que está en la palabra de Dios que va a ser como el texto clave para esta nueva sección que vamos a abordar y está en Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 16. Este texto dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bueno, entonces, continuando con esta serie, como les decía, hoy vamos a continuar avanzando, pero vamos a ir un poco más allá de la reforma protestante, que es el tema que hasta el martes hemos venido transitando. Pero sin embargo, antes de pasar a esta introducción a este nuevo episodio, recordemos que uno de los grandes logros que alcanzó la reforma fue volver al Evangelio, a las Sagradas Escrituras, a la eterna palabra de Dios que estaba secuestrada por Roma. El martes estuvimos viendo cómo Juan Calvino, a través de su obra magna, La institución de la religión cristiana, sistematizó toda la doctrina de la soberanía de Dios y la predestinación, dejando de esta manera todo el material bíblico necesario para que 54 años después de su muerte, en el Sínodo de Dort, que fue en 1618 y 1619, fueran organizadas en los 5 puntos que conocemos en la actualidad y que se llevó a cabo en respuesta a los 5 puntos del arminianismo, que eran completamente opuestos. Pero tengo que agregar que estos 5 puntos del calvinismo también fueron oficializados en otros documentos aparte del Sínodo de Dort, que también tienen una gran autoridad dentro del cristianismo histórico, y voy a nombrar algunos de ellos que tal vez seguramente ustedes los han escuchado. Por ejemplo, estos 5 puntos también están establecidos y quedaron registrados en el Catecismo de Heidelberg en 1563, en la Segunda Confesión Helvética de 1566, en la Confesión Belga de 1561, en la Confesión de Fe de Westminster de 1646, en el Catecismo Mayor y Menor de Westminster de 1647, en la Confesión de Savoy de 1658, en la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que es la confesión de fe que nosotros los bautistas reformados hemos abrazado, a la cual nosotros nos adherimos y es como nuestro catecismo que rige nuestra doctrina. También está en la Confesión de Filadelfia de 1742 y, y más recientemente, para hablar de unas más contemporáneas, tenemos la Declaración de Cambridge de 1986, donde afirma las 5 solas y las doctrinas de la gracia en respuesta precisamente al evangelicalismo moderno, que es lo que está más en boga. Y en la actualidad, todas las iglesias bautistas, tengo que decirlo también, reformadas, como la nuestra, de Colombia y Latinoamérica y otros lugares del mundo, se han adherido también a la Confesión de Fe de Londres de 1689. Entonces, esto para nosotros, y lo digo ¿por qué? ¿Por qué hago y enumero estas confesiones? Porque son un gran cerco de protección para nosotros. Miren que es un seguro doctrinal muy estable para nosotros, porque no estamos solos y no es algo que, esto nos garantiza que no es algo nuevo, reciente, que alguien se inventó, que sacó de la manga. No, esto es algo histórico, es algo que elaboraron grandes teólogos, grandes hombres de Dios hace siglos atrás, donde no había la distracción de la tecnología y todo el entretenimiento que hay ahora, donde pudieron dedicar su vida entera a estudiar el Evangelio, a extraer estas doctrinas que ahora son el fundamento de nuestra fe, y eso nos debe traer gran tranquilidad, satisfacción y seguridad de que lo que creemos es realmente lo que la Biblia enseña. Sin embargo, les decía yo el martes que a pesar de esto, de que esto es lo que es considerado la sana doctrina desde el punto de vista de la doctrina de la salvación, les compartía el lunes y martes, los 2 días, que la historia registra que con el pasar de los años fue el arminianismo el sistema teológico que tuvo mayor acogida y aceptación
y en consecuencia fue el que más se extendió entre los movimientos derivados de la Reforma Protestante y del despertar de las Escrituras. Y esto se debe a tres razones para que esto hubiera sucedido. La primera, el metodismo lo regó por todo el mundo. Juan Wesley, el fundador del metodismo, que era 100% arminiano, y el metodismo, recuerden que fue el movimiento misionero más grande del siglo XVIII y XIX. Ellos llevaron el arminianismo a Estados Unidos y de ahí a toda Latinoamérica. Lo segundo, el avivamiento del siglo XIX fue arminiano. Hombres como Charles Finney, D.L. Moody y otros grandes evangelistas de carpa predicaban diciendo: tú decides, pasa al frente y toma la decisión por Cristo. Era una metodología puramente arminiana. Y tercero, lo tercero es el arminianismo, del arminianismo mejor, nace el pentecostalismo y luego el carismatismo. Y recordemos que el movimiento pentecostal y carismático compone aproximadamente el 80% del evangelicalismo o del cristianismo que hoy en día vemos en Colombia y Latinoamérica. Y pertenecen todo esto a la teología de Wesley. Por eso en la mayoría de las iglesias que conocemos, de hecho, se escucha decir: Dios hace su parte si tú haces la tuya. Tú no lo haces. Si tú no lo haces, puedes perder la salvación. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué se extendió más el arminianismo si el calvinismo fue primero? Y podríamos responder a esta pregunta con una razón muy sencilla. El arminianismo le gusta más al hombre porque deja al hombre en control. Es más fácil vender un evangelio donde tú decides, tú controlas, tú puedes perderlo y volver a ganarlo. En cambio, el calvinismo, en contraposición, aplasta nuestro orgullo y nos muestra la lamentable condición de mortandad espiritual en la que estábamos y donde solamente el obrar sobrenatural de Dios y no el nuestro pudo cambiar esa situación. Por eso, miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículos 18 al 21. Pablo dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que, escuchen estas palabras, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría. Por tanto, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa predicación que es locura para el hombre natural. Y nosotros lo conocimos a Él no mediante nuestra sabiduría, sino mediante su sabiduría, que decidió salvar a aquellos que a Él le plació sin ningún mérito, sin ninguna razón que podamos nosotros entender. Y gracias a Dios, todos los que estamos aquí estamos en ese grupo selecto que nunca podremos comprender por qué estamos ahí, porque fue porque a Dios le plació. Entonces, queridos hermanos, no porque algo sea más popular o agradable o multitudinario significa que es más bíblico. El arminianismo se extendió más por ser popular, por ser agradable al oído del hombre natural, pero no por ser más fiel a las escrituras. Y esto nos invita a meditar en una realidad con respecto a las escrituras. El propósito de los reformadores era que todas las personas, es decir, el ciudadano de a pie, la persona común, pudiera tener acceso a las escrituras, porque de esta manera ellos llegarían a conocer directamente la voluntad revelada de Dios para sus vidas. Y esto sería pues obviamente una gran bendición. Pero sin embargo, ¿saben una cosa? También esto implicaría un riesgo, porque toda gran bendición también trae un gran riesgo, debido a nuestra naturaleza caída y a la realidad también de la continua actividad de Satanás. Y esto lo digo porque cuando las personas pueden acceder a las Sagradas Escrituras, también existe un riesgo latente de que alguien quiera interpretar la Biblia a su manera y puede apartarse fácilmente de la sana doctrina.
Y fue precisamente lo que vimos que pasó y lo que desde entonces continúa pasando hasta el día de hoy. Recordemos esta noche que Satanás es el padre de la mentira y usa la mentira para apartar al hombre de conocer la verdad que lo lleve de regreso a Dios. Durante los primeros 15 siglos, la estrategia fue esconder la palabra. Durante el oscurantismo, Satanás no necesitaba torcer la Biblia porque la gente ni siquiera la tenía. La Biblia estaba solamente en latín y en griego y el 90% de las personas no lo hablaban. Además, el pueblo no sabía leer y dependía de lo que le dijeran. Y eso, por supuesto, pues era perfecto para el diablo, porque las personas vivían en una total ignorancia escritural. El profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6 de su profecía, dijo lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y un pueblo ignorante es un pueblo fácil de controlar y de manipular. Y por eso la Iglesia Católica mantuvo su hegemonía durante todos estos siglos. Pero ya después de la Reforma, al traducirse la Biblia en los diferentes idiomas de cada nación, las estrategias de Satanás pues tuvieron que cambiar. Y ahora su estrategia era torcer la palabra de Dios. Y fue la misma estrategia que él utilizó en el jardín del Edén, cuando le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho. Dios dijo: ciertamente morirás. Pero Satanás, ¿qué dijo? No morirás. ¿Ven cómo tuerce la palabra? Y fue la misma estrategia que empleó también con el Señor Jesucristo en Mateo 4. Satanás tentó a Jesucristo citando la Biblia, pero de una manera completamente torcida. Y esto precisamente es un caldo de cultivo de donde surgen todas las sectas. Y desde hoy vamos precisamente a abordar, esta era una introducción para abordar el tema que vamos a iniciar desde hoy, de las sectas, de las más destacadas, que nacen después de la Reforma y que aún hasta el día de hoy permanecen. Entonces hoy vamos a empezar a hablar con la primera de ellas, con la iglesia de los mormones. Recuerden el texto base con el que cité y empecé este devocional, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Entonces, esta iglesia de los mormones también se denomina la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su origen se remonta a un personaje que se llamaba José Smith, quien en 1820, con solo 14 años, él dice que fue a orar a un bosque en Palmyra, New York, y se le aparecieron el padre y el hijo, y le dijeron que todas las iglesias estaban mal. 3 años después, más adelante, en 1823 a los 17, estando en su cuarto, se le apareció el ángel Moroni, y este le dijo que había unas planchas de oro enterradas en el cerro Cumorac. Y 4 años más adelante, en 1827, este hombre saca las planchas y empieza a traducir lo que hoy en día conocemos y que estaba registrado en esas planchas y ahora se conoce como el Libro de Mormón, que se publica en 1830, cuando él ya tenía 24 años. Este Libro de Mormón es el fundamento de su doctrina y dicen ellos que junto con la Biblia, más el documento de la doctrina y convenios, más la perla de gran precio, son los pilares de su fe. O sea, ellos tienen 4. Entonces, para ellos la Biblia no es suficiente. Y recordemos que la sana ortodoxia habla de solo escritura, porque es uno de los marcos que protege precisamente la sana doctrina. Solo escritura, no hay más documentos que tengan autoridad, porque solo la escritura fue inspirada por Dios y Dios es el autor de la misma. De hecho, miren lo que dice Gálatas 1:8, a propósito de los mormones, porque este texto casi que muestra la realidad del engaño que hay detrás de esta religión. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Aquí Pablo les dice claramente a los Gálatas que si aún él como apóstol de Dios o un ángel del cielo que se apareciera, como sucedió con José Smith, que se le apareció según él el ángel Moroni, o como sucedió también con Mahoma, él dice que se le apareció el ángel Gabriel. Miren cómo
todo esto es de origen satánico. Y por eso aquí Pablo advierte claramente que si eso sucede, es maldito, está bajo maldición, porque Dios no, en la actualidad, Él ya no se manifiesta de ninguna de estas maneras. Él ya habló y está en la palabra de Dios. Y todas estas manifestaciones simplemente son fuera de la voluntad de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 22:18. Si alguno añadiere a estas cosas, o sea, lo que está escrito en Apocalipsis y en toda la palabra de Dios, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Aquí, ya finalizando la revelación total del Apocalipsis, que fue el último libro revelado por Dios, aparece esta sentencia. Nadie puede quitar y tampoco puede añadir a las escrituras. No se puede ni lo uno ni lo otro. La palabra de Dios es la única fuente de autoridad, porque es la única revelación que Dios ha hecho. Y miren lo que dice Proverbios 36. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No podemos agregarle la palabra de Dios. No podemos agregar algo más de lo que ya está escrito. Por eso Pablo también en Corintios dice que no debemos pensar más de lo que está escrito. Si la Biblia lo dice, debemos mencionarlo y enseñarlo. Si calla, debemos callar. No debemos agregarle a la Biblia ni tratar de especular cosas que la Biblia no habla. Entonces recordemos esta noche que la verdadera fe tiene que ser bíblica. Toda fe que contenga otros elementos adicionales es condenada contundentemente por las mismas escrituras. Y el problema con este libro de Mormón es que contiene otro evangelio. El Jesús que aparece en este libro no es el Jesús que nosotros conocemos. El Jesús de este libro es un Dios con minúscula porque fue creado. Ellos dicen que Jesús es hermano de Lucifer, hijo de Elohim, y es uno entre muchos dioses. Imagínense el concepto que tienen de Jesucristo. Pero en Juan 1, del 1 al 4, texto muy conocido, dice, hablando de Jesús, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es Dios, pero ese no es el Cristo que tienen los mormones. Entonces vemos que el Jesús de los mormones no es el Jesús de la Biblia. De hecho, ellos dicen que Jesús es otro Dios más y nos enseñan que nosotros podemos ser dioses, imagínense. Y su argumento es que Dios fue hombre antes y nosotros podemos llegar a ser dioses de nuestro propio planeta. Como el hombre es, Dios fue. Como Dios es, el hombre puede ser. Imagínense cómo piensan ellos. Pero la Biblia dice en Isaías 43:10, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y en Isaías 44:6 dice, yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y aquí vemos claramente que los mormones enseñan la misma mentira que Satanás ofreció a Eva. Seréis como Dios. Génesis 3:5. Pero además enseñan otro evangelio porque la salvación que enseñan los mormones es por obras. Ellos efectivamente dicen que es por fe, pero además es arrepentimiento, más bautismo mormón, más debes de ir al templo, más buenas obras, más diezmar, porque para ellos es obligatorio, por eso tienen muy buenas finanzas y por eso son tan ricos, porque para ellos es una condición para ser salvos. Pero en Efesios 2, 8 y 9, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ellos enseñan otro evangelio diferente al de la gracia. Pero además, en su origen también se evidencia el extravío. Ellos dicen que la iglesia verdadera desapareció y José Smith la restauró. Pero en Mateo 16:18 la Biblia dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Obviamente Jesús es esa roca y él mismo dijo que su iglesia nunca podía ser destruida. Y es interesante que creo que cada uno de nosotros hemos visto una pareja de jóvenes mormones en las calles o incluso tal vez tocando nuestra puerta. Su apariencia es muy agradable, se ven muy sanos, familiares y muy morales, muy simpáticos, la verdad, estos jóvenes. Muchas veces
Viene un joven extranjero americano con un latino compartiendo supuestamente el evangelio. Ellos no toman, ellos no fuman y parecen tener una familia perfecta. De hecho, su administración económica y eclesiástica es impecable. Pero como lo vimos, su error no está en la moral que practican, sino en la doctrina completamente desviada que tienen. Y aunque cuando tocan una puerta o hablan con alguien, tienen una Biblia, no predican el verdadero evangelio. Te obsequian el libro del Mormón y te invitan a que te sumerjas en él para apartarte de la verdad. Hay que tener cuidado con esto. Y es interesante, como vamos a ver más adelante, ellos tienen un común denominador. Su iglesia fue establecida a través de una nueva revelación. Qué tremendo. Hay que tener tanto cuidado con estas supuestas nuevas revelaciones del cielo. En este caso, un ángel llamado Moroni. ¿Cuántas revelaciones han creado nuevas sectas a través de supuestas revelaciones y apariciones angelicales o divinas que no son más que el típico engaño satánico para desviar al hombre de la verdad? Que esta noche recordemos eso, que nuestra base de nuestra fe no está basada en revelaciones nuevas, sino en la única revelación verdadera, que es la del Evangelio eterno, que hace 2000 años fue cerrado el canon y que el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, la bendita palabra de Dios. Que eso nos anime a seguir aferrados a la palabra de Dios, porque es la única fuente de autoridad y la única regla de fe y de conducta y el único mensaje verdadero que Dios nos ha dejado para conocerlo a Él, conocer quién es Él, conocer quiénes somos nosotros, conocer y entender esta vida, este mundo caído y conocer cómo restaurar nuestra relación con Él y sobre todo conocer cuál es la esperanza que Él nos ha dado por gracia a través de Jesucristo. Bendito sea el Evangelio eterno de Dios, que como dice Mateo capítulo 24 versículo 35, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Hasta aquí el devocional de esta noche.